Hola, ¿cómo están? Soy Sergio Martínez y este es coaching para artistas, para creativos y para profesionistas independientes. Seguiré con los principios del éxito de Napoleon Hill, ahora con un principio que puede ser un poquito controversial, que puede ser no entendido de primera instancia, pero que creo que es interesante y es una cuestión que puede ayudar muchísimo en la vida cotidiana y también, por supuesto, en el trabajo. Estamos viendo aspectos muy interesantes que pueden facilitar muchísimo la carrera de un artista, de un creativo y de un profesionista independiente. Y como todo, hay cosas que no les ves uso y entonces no las pones en acción. Hay cosas que no te gustan, habría que ver por qué no te gustan. Y hay cosas que te atraen mucho y que quieres aplicar de inmediato, adelante. Este principio es interesante. Dice personalidad agradable. Y entonces tú te pones a pensar, pues mi personalidad es mi personalidad, ¿no? Pero yo quiero decirles una cosa. La personalidad es algo que se va creando minuto a minuto. La personalidad no es fija, inamovible, no es, vamos a decir, cristalizada. No. La personalidad es algo que vamos construyendo, por un lado, a través de lo que observamos. Tenemos un poco de nuestra madre, tenemos un poco de nuestro padre. A lo mejor si hay alguien que nos cae muy bien o con el cual nos identificamos, tenemos algo también de esa persona y entonces la personalidad es un conglomerado de influencias que consciente o inconscientemente hemos decidido adoptar. Y así como hemos decidido adoptar, va a haber aspectos de la personalidad o también hay gente que utiliza la palabra carácter, que podemos, si queremos, y si reconocemos que son aspectos destructivos, negativos, nocivos, cambiar. De tal forma que el concepto es interesante. Personalidad agradable. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante tener una personalidad agradable? Evidentemente, va a haber más gente que le caigas bien. Evidentemente. Como ya platicamos en otro capítulo, las relaciones públicas desde la perspectiva de muchos artistas y hombres de negocios es el 50% de tu éxito. El otro 50% es tener un buen producto o servicio. Es evidentemente tener persistencia, consistencia, congruencia. Una serie de atributos, una serie de cualidades que hacen que tu producto o servicio sea muy bueno y sea confiable y sea deseable. Más sin embargo, lo interesante cuando uno hace relaciones públicas es que si eres bueno para hacer las relaciones públicas, te tienen en los tres primeros lugares de los proveedores que hacen eso. Si podemos considerarnos proveedores en el mundo del arte y de la creatividad, que yo creo que sí. Entonces, la personalidad agradable es como primero hacer una reflexión de qué son las cosas o elementos de la personalidad que nos han servido a través de la vida y que permanezcan, conservarlos e inclusive alimentarlos. Y las características que han sido nocivas para nosotros y para otros, las características que no nos dan valor, nos quitan valor, las características que a final de cuentas nos molestan en nuestros momentos de quietud y de meditación, de introspección, nos duelen, pues lo que podemos hacer es hacer conciencia de ellos, número uno, es apuntarlos en un diario y poner ahí en ese diario algunas ideas muy sencillas de por qué creemos nosotros que actuamos de esa manera que viene a constituir un elemento autodestructivo, violento, agresivo. Hay que entender la palabra agresión también como vamos a decir,
una actitud neutra. Es decir, la agresión tiene una parte que es muy positiva y muy creativa. Agresivo quiere decir determinado, ¿sí? Estoy determinado para hacer esto, entonces soy muy agresivo porque voy hacia adelante. Hay momentos que es muy bueno y hay momentos que no es tan bueno. Eh, eh, todos los aspectos que constituyen la personalidad pueden ser replanteados. Y cuando uno trabaja con un diario, vas apuntando casi de manera inmediata cuando te pescas, como decimos en México, te pescas. Hay una conciencia de alerta de ese comportamiento. Entonces dices, ¡pum!, se prendió un foco, ¿no? Y apunto eso que creo que probablemente no me sirva ni en este momento ni en momentos futuros. Eso es lo primero para poder cambiar un aspecto de la personalidad. El darse cuenta, la conciencia de alerta es básica, porque hay situaciones en las que nosotros decimos es que así soy yo, pero eso es una imprecisión en el lenguaje. Hay que darnos cuenta que el ser tiene poco que ver realmente con el hacer. Es decir, nosotros proyectamos aspectos del ser en nuestro quehacer, por supuesto, pero hay aspectos que nosotros podemos cambiar con bastante facilidad y que no tienen nada que ver con el ser. El ser es infinito, es poderoso. El ser es cambiante, transmutable, en el sentido de que tiene muchas versiones y muchas posibilidades. ¿Sí? No es tan fijo como pensamos realmente. El ser hace conexión con el Dao o con el Brahman o con la divina providencia en la tradición cristiana. Y todo esto que menciono constituye el campo unificado de potencialidad pura. Entonces nosotros podemos jalar cualquier aspecto de la personalidad que nosotros queramos implementar dentro de nuestra personalidad de estos campos unificados de potencialidad, de información. Entonces nos da mucha libertad porque si reconocemos que hay algo que no nos gusta, lo podemos cambiar. No es tan difícil, es muy fácil. 1, darse cuenta. 2, apuntarlo. Y número 3, seguirse dando cuenta de cuando aparece de manera espontánea. Porque como es un hábito, es una parte integral del sistema de creencias, va a estar apareciendo, ¿sí? La otra cosa importante es no juzgarse, ¿sí? Y la otra cosa es que si esto afecta a otros, podemos con toda tranquilidad pedir perdón, disculpa, enmienda. Nosotros podemos enmendar situaciones, ¿sí? Y entonces nos podemos dar cuenta que es un asunto de purificación realmente. Cuando nosotros podemos purificar aspectos autodestructivos, nocivos, ¿sí? ¿Con qué nos quedamos? Pues con un diamante, ¿no? Un diamante que resplandece. Y esa es una personalidad agradable. Y esa personalidad agradable le encanta a todo el mundo. Todo el mundo quiere ese tipo de gente. Absolutamente todos. Nadie realmente quiere ser víctima, ¿no? Somos víctimas a veces sin darnos cuenta. Y somos victimarios también sin darnos cuenta. La pureza viene cuando no somos ni víctimas ni victimarios. Pero muchos se podrán preguntar, ¿y a qué sabe eso? ¿Qué es eso? Bueno, eso es cuando trabajas en tu purificación. Purificación del carácter, purificación de la personalidad, purificación de la acción, purificación de los pensamientos y de las emociones. Entonces, estos conceptos se pueden utilizar en todos y cualquiera de estos niveles y van a constituir un continuum de desarrollo y perfeccionamiento. Ahí les dejo este concepto de la personalidad agradable, esperando que no les sea desagradable el que hable de algo que parecería ser una imposición.
Pero recuerden, la personalidad es también una ficción de la imaginación. La personalidad se construye, y así como se construye, se puede también destruir, se puede transformar, se puede desarrollar. Si les interesa esto que estoy hablando, por favor dejen algún comentario, alguna pregunta. También pueden decir que no les gusta o que lo aborrecen, no pasa nada. Lo pueden hacer aquí mismo o pueden escribir a mmaestro@telmexmail.com. Soy Sergio Martínez y este es mi canal de coaching para artistas, profesionistas independientes y creativos. Cuídense.